Hola Jenny. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Lucila, Diana Marcela, Andrea, María Edith, Claudia, Adriana Betancourt, Jenny Urrego que llegó de primera. Abrazos, Erika. Vivi Vaquero, abrazos en Bogotá. María Edith, también te amo, mi cielo. Pronto vamos a estar de nuevo en el retiro. María Edith hace parte del equipo de Proyecto Evolución y Cocina Delicioso. Ella es la que dirige la alimentación durante el retiro. Allá está aprendiendo neurotransformación parejo. Todos aprendemos. Patricia, Daniela, Joana, Alexandra, Betty, Miranda. Hola, preciosa. Yelsi, Siwa. Siwa es María Victoria. Saludos, saludos. Esperemos un ratico a que lleguen los otros, pero poquito. Son las 8:30 en punto. Vamos a dar 2 o 3 minuticos para arrancar. Vamos a tocar un tema que no se acabará. Hablar del tiempo. El tiempo. Ya llegó el equipo de Proyecto Evolución, ya están todas acá. Laurita, Sofi. Hola, Betty. Elizabeth ya llegó también. Hola, Hernán. Hola, Milrey. Alcaldesa linda. Trinidad. David. Trini. Abrazos. Patri. Abrazos. Abrazos a todos y todas. Glorita y Dalia. Qué alegría podernos reunir a hablar de un tema que me encanta, muy complejo, pero muy hermoso. Hola, Laurita. Hola, Sandris. Muy buenas noches, Glorita. Muy buenas noches. Con mucho amor. Hola, Calomario. Los extraño mucho. Hola, Maribel. Muy buenas noches, Maritza. Muy buenas noches. Sami, buenas noches. Andrea Matajira, no falla. Andreita, saludos. Hola, Ligia. Qué gusto, Ligia Gudelo. Claudita Mejía. Cruz. Yo te extraño mucho, Calomario Zapata, ¿viste? Buenas noches, Maribel. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo inmenso para todos y todas. Gracias, Maribel. También te deseo mucha felicidad. Nos la merecemos. La humanidad ya es tiempo de que vivamos
en armonía, con mucha felicidad y con mucha alegría. Que nos encontremos con nosotros mismos. Mi Trini preciosa. Mari Gómez, hola mi caro vaquero. Preciosa mi corazón. Mari Gómez, Marilyn. Muy bien, hay unas personas que no reconozco porque tienen nombres raros. Day Cooper, 61, un abrazo. Alma Bella. Guerrero Eléctrico, un abrazo. Glorita, Gloria Elena, saludos. Hola Miriam, Miriam Zárate, Vane Rojas, mi David, que nunca me abandona, Peñalosa, Isabel, Dalgi, aquí están los compañeros de neurotransformación todos. Aquí están los que asisten a las sesiones privadas, presenciales y virtuales. Les agradezco mucho, ustedes son una inspiración para mí. Verlos cambiar, verlos tomar decisiones, verlos salir adelante en medio de noches oscuras en las que nos hemos metido y hemos podido avanzar y salir. Los admiro mucho y las admiro mucho. Andrés López, Maribel Armonía, Gloria Elena, Roldán, Crucecita, Ángela Bedoya, Daniel El Oso. ¡Ey, Dani, qué hay! Es una alegría sentirles desde su energía y desde su amor para que estemos hoy aquí en este tema brutal. Por favor, los que ya son neurotransformación, saben que trabajamos con ojos vendados, tengan por ahí su tapaojos. Yo por aquí tengo el mío y aquí tengo el agüita. Esto es indispensable para nosotros y obviamente papel y lápiz. Yo aquí tengo mi resumen y aquí tengo el computador para unas cosas que les quiero contar el día de hoy. Pero aquí tengo donde escribir, tapaojos y agüita. Vamos a arrancar entonces, son las 8:36. Vamos a trabajar, espero, una horita nomás, dependiendo de cómo se nos vaya el tema. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes este día y de compartir uno de los temas que para mí es el coco. Para mí es uno de los temas que hace muchos años que no solo estudio, sino pregunto, y cada vez que se descarga más información y cada vez que llega más información desde la ciencia, más se amplía el concepto, pero todavía no hay inmensas claridades. Estoy hablando del tema del tiempo. Hoy vamos a tocar dos temas que están relacionados con eso, el tiempo y el estado de presencia, porque están relacionados entre ellos. Entonces, vamos a arrancar haciendo unas respiraciones para ponernos a tono, decimos aquí, y con los ojos vendados, con los ojos cerrados, vamos a empezar a hacer respiración diafragmática, la respiración abdominal. No es que llevemos el aire al abdomen, es que sacamos el abdomen. La pared abdominal sale durante la inhalación y entra durante la exhalación. Y lo único que hay que hacer es exhalar más despacio. Tiempo. Mira, el tiempo está en todas partes para nosotros. Cuando nos dicen secuencias que son 4-2-4 o 4-2-6, 4-2-8, están hablando de segundos, están hablando de respiraciones, están hablando del tiempo. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a intencionar que lo que aprendamos, que lo que recibamos, que lo que recordemos, que la invitación que se haga hoy a la transformación de unos modelos que tenemos en el cerebro llegue a nuestra alma. Que sea lo que recibamos este día, lo recibamos con la intención de la transformación. Inhala. Retén y exhala muy despacio. Inhala.
Retén y exhala más despacio. Inhala. Retén. Y mientras exhalas, relaja tu cuerpo. Con la exhalación ve soltando los pies, las piernas. Inhala. Retén. Exhala y suelta muslos, caderas. Ve sintiendo que te estás relajando. Inhala. Retén. Y al exhalar con conciencia, relaja tu cadera, tu columna, tu abdomen, tu tórax. Deja caer los hombros. Inhala. Retén. Exhala y deja caer por completo desde los hombros hacia abajo tu cuerpo. Que nada te incomode. Relaja brazos, antebrazos, codos, muñecas, manos. Que nada te incomode. Inhala. Retén. Exhala y relaja el cuero cabelludo, la cara, los párpados, las orejas, la nariz, la mandíbula. Inhala. Retén y deja caer todo tu cuerpo, deja que se hunda en la silla o en la cama donde estás. Inhala y con mucho amor háblale a tu cuerpo. Amado cuerpo, quieto. Te quiero quieto. Inhala. Retén. Exhala. Mira tus emociones si están por ahí. Amadas emociones, gracias. Silencio ahora. Deja que se vaya. Vamos a aprender. Vamos a recordar. Inhala. Retén. Mira tus pensamientos. Déjalos pasar. Y en la exhalación, déjalos ir. No los niegues, reconócelos. Gracias. Gracias. Más tarde vuelvo con ustedes. Ahora quiero paz. Quiero poner atención. Quiero recordar. Inhala. Retén. En tu mente la palabra tiempo. 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 Recuérdame el tiempo. Inhala. Retén.
en tu mente la palabra presencia, léela. Léela en la pantalla de tu mente, presencia. Permíteme la presencia. Inhala. Retén. Tiempo y presencia. Permíteme recordar. Tiempo y presencia. Abre los ojos y que así sea, abre los ojos y vamos a empezar con este tema fantástico, fantástico. Y tengo que decirles por qué escogí este tema y es la primera vez que lo voy a hablar en un live en Instagram en donde se puede generar un montón de discusiones alrededor de lo que voy a hablar sobre el tiempo, pero bueno, para eso estamos. Hace muchos años hice la pregunta. En mi camino, yo hace 16 años empecé este proceso, tengo claro cuándo empezó, porque fue un llamado brutal de una vez a salir de todos los esquemas que tenía y fui llevada a la escuela de iluminación de Ramtha en los Estados Unidos y ahí empieza una cantidad de información y después empiezan a llegar la información de otras escuelas, de otras corrientes, de otros maestros y empieza la profundización en la física lineal, en la física cuántica, pero también en las neurociencias. Entonces, el tema de hoy tiene que ver exclusivamente con el tiempo. Entonces, me están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Quién más escucha entrecortado? Porque si no, me tengo que poner unos audífonos. Por favor, me vuelven a escribir si en este momento se escucha mejor. Ok, parece que se está escuchando mejor ya. Es muy importante que me escuchen, es muy importante. Porque el tema es un tema complejo. Es que yo vivo en la finca, yo vivo en un lugar distante, entonces se puede poner un poco regular la señal. Muy bien, se escucha mejor con los audífonos. Bien, muy bien, se escucha mejor. Muchísimas gracias, listo, perfecto. Vamos a arrancar con el tema, papel y lápiz ahí. Entonces vamos a hablar del tiempo, ¿qué les parece? Por favor, tómese el tiempo para escribir su definición del tiempo. Si quiere puede cerrar los ojos y decir, ¿qué es el tiempo? Pareciera muy obvio, pero puedes escribir algo, puedes escribir ahí en tu cuaderno qué es el tiempo. Y si te atreves a escribirlo en el chat y a decir, yo creo que el tiempo es esto, todo lo que tú digas es verdad. Entonces vale la pena. Escribe qué es el tiempo para ti. El tiempo, lo que quieras, porque ya te voy a contar que ha sido uno de los temas más grandes. Lo que quiero es que hagas un esfuerzo mental. Eso es lo que quiero realmente. Que hagas un esfuerzo mental por entrar conmigo en una pregunta que yo me hice hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Discusiones desde en serio muy joven tratando de comprender el tiempo y hasta el día de hoy sigo preguntando qué es el tiempo. Muy bien, ya empiezan a hablar. ¿Por qué sabemos? Pareciera que sabemos que el tiempo está pasando porque diseñamos relojes.
Alguien dice, acá dice, el tiempo es creado por los humanos y nos jode. Me encanta. Vayan diciendo lo que quieran. El tiempo es un momento y espacio determinados. Ya empezamos a hablar de espacio y tiempo. Muy bien. Los momentos donde se pasa la vida. Perfecto. Momentos. Vamos, atrévanse. Atrévanse a escribirlo. Si no lo quieren escribir en el chat, escríbanlo en su cuaderno. Pero atrévete a decir cualquier cosa acerca del tiempo. Gracias. Alguien dice, por mí, el tiempo es una cárcel. Y otro me dice, el tiempo es un tesoro. Mira cómo empezamos a darle calificativos al tiempo. Para mí es mi mayor limitación y mi más grande miedo. Es el espacio en el que sucede la vida. Entonces estamos juntando espacio-tiempo diciendo que el tiempo es espacio. Es más espiritual de lo que nos imaginamos. Entonces habría que preguntar qué es espiritual en el contexto del tiempo. El tiempo es control. Atento, súper. El tiempo es psicológico, entonces ahora nos estamos metiendo mejor. Gracias. El tiempo, momentos vividos. Estamos hablando de un tiempo allí que es pasado. El tiempo es lo que se creó para limitarnos la creación, para crear. Miren la profundidad de las cosas que estamos escribiendo alrededor del tiempo. Vamos. Para mí el tiempo es lo que nos limita y no se recupera. O sea, le estamos dando mucho poder al tiempo. Atentos y atentas, estamos dándole poder al tiempo como si fuera un algo con poder sobre nosotros. Bien, aquí viene alguien que dice, para mí el tiempo es una ilusión y no existe. Veamos, ¿por qué dice eso? Veamos. Si no existe, sería bueno que pusieras allí diciendo por qué no existe. El tiempo es un limitante, es una manera de medir y controlar, es el proceso, tiempo como proceso, donde pasamos ciertos momentos de nuestra vida y es lo que nos lleva a las situaciones de pasado y presente. Ok, muy bien, súper bien, súper bien. Vamos a entrar entonces en materia con lo que quiero hablar con ustedes hoy. Entonces todos ustedes tienen razón, pero claro, todo el mundo tiene razón. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia percepción de todas las cosas y sus propias definiciones. Lo importante es hacer la exploración para poder definirme. Si yo me tomo el tiempo para pensar en la definición de cualquier cosa y la escribo, estoy haciendo un proceso cognitivo que está definiendo en lo que yo pienso. Y a mí me parece muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy, porque yo no tengo una definición del tiempo que sea esto es el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la ciencia y a lo largo de la historia de la humanidad, pues el tiempo ha tenido toda la relevancia del mundo, al punto que le damos hasta la posibilidad de que nos controle. ¿Cómo sabían los antiguos que el tiempo pasaba? Tal vez porque veían que el sol salía, se ponía, y después salía la luna, llegaba la noche, y al día siguiente volvía a salir, y eso lo empezaron a medir, y generaron hasta calendarios de una precisión impresionante. El tiempo está allí. La idea de que el tiempo no existe es una idea que hoy se trabaja mucho desde la física cuántica, desde la mecánica cuántica, entonces también tendríamos que pensar, porque hay gente que dice, científicos y desde las corrientes espirituales, que el tiempo no existe. Entonces a mí me parece interesante lo que empecé a hacer, hice un cuadro comparativo y me metí en una conversación larga con ChatGPT hace rato hablando de muchas cosas, pero ahora específicamente del tiempo, y le dije, vamos a hablar de definiciones del tiempo desde la antigüedad, qué es lo que había allí, hay muchísimas. Pero también quería, y es para mí, no solamente la definición, sino cómo lo imaginamos el tiempo, cómo se dibujaría el tiempo, cuál sería como la estructura del tiempo. Entonces, encontré a Aristóteles diciendo que el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después.
y hablaba de una medida del cambio entre antes y después. Atentos. San Agustín de Hipona decía que el tiempo era subjetivo, que el tiempo existía en la mente. Miren desde hace cuánto. Hablando de la memoria como el pasado, la atención como el presente y la expectativa como el futuro. Conceptos que están en tu cabeza y en la mía. ¿Eres capaz de definir qué es el pasado? ¿Eres capaz de definir qué es el presente? ¿Eres capaz de definir qué es el futuro? Escríbelos, porque esos conceptos los tenemos, porque nos los enseñaron desde chiquitos, porque nos los enseñaron y los hemos enseñado y los hemos vivido desde otras encarnaciones atrás, y aunque no nos vamos a referir sino a este momento de nuestra vida, es un momento, pero en tu cabeza existe el presente. En tu cabeza, en tu mente existe el pasado. ¿Qué sería el pasado para ti? Vamos, haz el esfuerzo de escribir qué es el pasado. Escribir qué es el presente y escribir tu definición de futuro. Vale la pena explorar tu mente, porque la pregunta que nos sigue es ¿por qué repetimos cosas del pasado? Que fue por lo que convocamos a este live. ¿Por qué repetimos patrones de comportamiento del pasado? ¿Por qué se queda eso? Si el pasado está pasado, ¿por qué yo estoy trayendo permanentemente el pasado al presente? Entonces tómate unos instantes para que escribas cuál es tu definición de pasado, para que escribas cuál es tu definición de presente y para que definas cuál es tu definición de futuro. Porque no es para competir con definiciones más profundas, más grandes, más científicas o más filosóficas, sino para que tú conozcas qué tienes en tu cabeza. Porque tu universo es lo que tú tengas en este espacio que se llama, como tú te llamas, lo que está en tu mente. Entonces es importante que escribas tu definición, qué es pasado para ti, qué es presente para ti y qué es futuro para ti. Y si lo quieres compartir, me encanta esto. El tiempo es la sumatoria de todos los presentes, es limitación y control, es un lapso que transcurre entre uno o más eventos. El tiempo es como medimos la vida, estar acá. El tiempo son instantes que transcurrimos en esta existencia. Es una variable que nos define. Atentos, el tiempo es una ilusión. Atentos con el tema de la ilusión. El tiempo es una ilusión. La espera que tenemos que tener para determinada situación. Muy bien, avancemos con algunas definiciones. Muy bien. Es el transcurso espontáneo. Es una ilusión creada para tener control. El pasado es lo que se fue. El pasado hace 5 minutos. El presente lo que vivimos. El futuro lo que no ha llegado. Presente ahorita mismo. Tiempo vivido y que no me arrepiento de nada. Atentos que es importante cómo vamos mezclando pasado y emociones. No me arrepiento. Son conceptos. Fíjense cómo vamos los humanos mezclando alrededor de las definiciones de una cosa como el tiempo, que lo empezamos a relacionar con las vivencias propias y a poner emociones. Muy bien. ¿Por qué nos quedamos atrapados en ello? Y en el presente, en vez de aceptar y nombrar la emoción, permitimos seguir viviendo en ello. Futuro son expectativas, los acontecimientos vividos. Gracias a todos. Es súper valioso que hagan el ejercicio. No se imaginan cómo se abren las redes neuronales, puertas, cada vez que hacemos preguntas y cada vez que hacemos un esfuerzo por contestar una cosa compleja. Voy a continuar. Newton, el padre de la física lineal por la que se guió todo el planeta, hasta que llegó la física cuántica y la mecánica cuántica, decía que el tiempo era absoluto, verdadero y matemático, que fluía uniformemente
sin relación con lo externo. Le daba un tipo de poder, por eso los que ustedes hablaron del poder del tiempo, es porque vivimos durante siglos con el concepto de Newton, con la física lineal de Newton. Y la definición de Newton era el tiempo es lineal y absoluto. Téngalo ahí porque lo define como un tiempo absoluto, verdadero y matemático, que fluye uniformemente sin relación con lo externo. Esa es la definición que viene desde hace cientos de años y que hoy la física cuántica completamente está invitando a que la cambiemos. Pero como esta definición es la que se ha venido propagando en la Tierra, y esa definición es la que ha construido las culturas de nosotros, se ha heredado de generación en generación, nos la han enseñado en todos los entornos, nosotros creemos que el tiempo está fluyendo sin relación. Sigue como si él tuviera el poder de moverse absoluto, verdadero, matemático, moviéndose en una sola línea, en una sola línea. Los filósofos tenían que hablar del tiempo y Immanuel Kant en su proceso decía que es una forma a priori de la sensibilidad, una condición necesaria para percibir la realidad. Escúchame que ahora nos metemos dentro de nosotros. Ahora el tiempo no está corriendo derecho como si estuviera dirigiendo todo y ya no tan absoluto, sino que ya empezamos a decir que es una forma a priori rápida de la sensibilidad, es una condición necesaria para percibir la realidad. Y empieza a hablar de la estructura mental del tiempo. Relación entre la mente, el cerebro y el tiempo, pero claro. Y vamos a llegar a Einstein. Y Einstein se paró y dijo, el tiempo es relativo al observador. Lo que el observador esté viendo, el tiempo es distinto. Y recuerden el ejemplo de estar mirando desde lejos un tren que está pasando y el que lo está mirando desde lejos lo está viendo a una velocidad, pero el que está dentro del tren lo está viviendo y lo está percibiendo, lo está estimando desde otra realidad. Entonces empieza a hablar de otras realidades simultáneas y de percepción distinta relativo al observador. Entonces, si hay un observador que observa el tiempo, ahí nos metemos entre nosotros mismos y tenemos que decir, entonces yo cómo observo el tiempo. Escribe esa pregunta. Escribe esa pregunta. Entonces yo, como observador, ¿cómo observo el tiempo? Todo lo que has escrito, tanto en tu cuaderno como en el chat, hace parte de tu observación. Yo cómo observo el tiempo, para mí es relativo. Y entonces el que está al lado mío, ¿cómo lo está percibiendo? Mi pareja, mis hijos, mi familia, mis compañeros de trabajo, como colectivo, ¿cómo estamos percibiendo el tiempo? Hay una percepción colectiva del tiempo, es netamente individual y relacionada con el observador. Mira las preguntas. No es en serio que yo me dan el coco pensando en todas estas cosas y me atrevo a hablar del tiempo, porque lo tengo que relacionar directamente con las neurociencias. Llega Stephen Hawking y dice, el gran físico, y dice que el tiempo es una dimensión, que es una dimensión del universo con dirección, y habla de una flecha de tiempo y dice que está asociada a la entropía, al caos, y dice que es un concepto netamente físico y que el tiempo es irreversible. Pero miren lo que dice Roelli, también otro físico, dice, el tiempo no es fundamental, emerge de relaciones entre sucesos, emerge, no es fundamental, no es el origen de los sucesos.
Los sucesos hacen que emerja el tiempo. Julian Boubourg decía que el tiempo no existe. Y empieza esa hermosa teoría de que el tiempo no existe. Dice que solo hay configuraciones del universo, configuraciones de lo que él llamaba los nows, ahora. O sea que él hablaba de el tiempo no hay, es atemporal, solo está el now, los nows, entre universos, entre universos. El tiempo no es observable directamente, dice la mecánica cuántica. Aparece como parámetro creado por nosotros, por ecuaciones, para poder observar. Observar, tenemos que delimitarlo. Nosotros creamos esa delimitación del tiempo, horas, minutos, segundos, calendarios. Los humanos creamos esa concepción del tiempo para poder delimitar sucesos, para poder entender ecuaciones y lo metimos como parámetro, como medida de. Muy bien. En la gravedad cuántica dicen el tiempo desaparece en escalas fundamentales. ¿What? Entonces el tiempo existe o no existe, pues. El tiempo desaparece en escalas fundamentales. Emerge con el universo observable. ¡Wow! Y entonces le dije, veamos cómo lo dibujaron. Entonces, ¿el tiempo existe o no existe? Las dos, porque depende desde donde está el observador observando. Como así está de que está hablando. De lo que siempre hablo, de frecuencias de energía, de frecuencias de la luz, de frecuencias, de ondas de frecuencia, de las más lentas y de las más rápidas, de dimensiones, que es de lo que hablamos. Estamos hablando de dimensiones, de densidades, de planos de existencia. Entonces el tiempo, sea lo que sea, existe en unos planos de frecuencia de la luz. Y es muy obvio, como el plano de nosotros. Aquí es muy obvio y nosotros lo llamamos pasado, presente y futuro. Porque aquí la densidad es muy alta, pero la frecuencia es muy lenta. La frecuencia es tan lenta que se crea la materia. Y si hay dos puntos de materia, se crea distancia. Donde haya dos puntos, pueden ser de no materia. Hay distancia. Y para ir de este punto a este punto se necesita una medida de algo que llamamos tiempo. Entonces el tiempo viene por densidades y por frecuencia, de cuáles son las partículas y las ondas que habitan, por decir así, ese tipo de dimensión. Entonces el tiempo se va haciendo más corto y más rápido, más simultáneo, en la medida en que la frecuencia de las ondas de la luz es más rápida. Entonces antes decían esto es lineal, pero así míralo en horizontal, porque decían esto es pasado, esto es presente y esto es futuro. Eso fue lo que dijo Newton, por eso era la física clásica. Entonces hay pasado, presente y futuro. Y todavía los tenemos, y todavía los vivimos, y todavía los percibimos, y todavía los estimamos como tiempos, y lo clasificamos como pasado, presente y futuro. ¿Quiénes? Los humanos de la Tierra desde la materia y desde la frecuencia de la luz más lenta. Y volvemos al tema de la polaridad porque quiero llegar al tema de cómo el cerebro percibe el tiempo. Porque entonces, así como hay polaridad máxima en la materia, en el infrarrojo y en la luz visible, que son las frecuencias de la energía más lenta, hay polaridad, aquí la polaridad es extrema, entonces el tiempo es extremo. Entonces aquí hay pasado, presente y futuro.
Pero en la medida en la que esto se va estrechando y se va estrechando en frecuencias cada vez más rápidas, el tiempo se va acortando. Se va acortando hasta llegar al punto cero, el origen, llamémoslo como queramos, en el vacío, en donde literal no hay tiempo. No puede, porque en el vacío no existe nada. Y si el origen es solo un punto en el vacío, si se mueve, se está moviendo dentro del vacío, pero no hay referencia de otro punto. Tiene que haber otro punto para que haya referencia. Y si hay referencia, y si hay dos puntos, hay espacio. Y si hay espacio, hay tiempo. Donde exista espacio, hay tiempo. Pero si no hay espacio, no hay tiempo. Pero el espacio per se es. Ese es el coco de los físicos cuánticos hoy, definir qué es el espacio. El espacio es donde sucede todo lo que sucede en el universo, en todas las frecuencias de vibración y en todas las ondas. Para que haya espacio tiene que haber habido un algo, que esa primera partícula, lo llaman ellos la radiación de punto cero, un tejido finísimo. También lo llaman el tejido de las partículas ovni, que creó primero el espacio. Y una vez habiendo espacio, una partícula que se divide en dos, tiene como crear tiempo. Entonces los tiempos son todos, y por eso todas las definiciones que dieron del tiempo son ciertas. Pero como estamos en la Tierra, en el planeta Tierra, con cuerpos humanos de la Tierra, entonces yo no me puedo referir al tiempo de las otras dimensiones más altas, sino desde la referencia que conocemos como humanos de la Tierra. Entonces nos vamos a poner en la Tierra como humanos de la Tierra, sabiendo que lo básico que hacemos los humanos de la Tierra es concebir el tiempo, percibir el tiempo, porque no es una percepción como las emociones, es una estimación, realmente es una estimación, una especie de cálculo, una especie de simulación, y que viene en línea para nosotros pasado, presente y futuro. ¿Y por qué viene en pasado y futuro? Por la polaridad. La polaridad del tiempo en la Tierra se llama pasado y futuro. Lo contrario, recuerda el péndulo de la polaridad. Nos ahorraríamos como humanos un montón de enredos si profundizáramos en el tema de la polaridad. En algún momento voy a hablar del tema de la polaridad. Porque mira, este péndulo de la polaridad está permanente en la Tierra porque es una característica de lo que existe en la materia y en la energía en las frecuencias más bajas de la frecuencia de vibración. La polaridad aquí es extrema. Por eso aquí es positivo, negativo en el electromagnetismo. Pero luz, oscuridad, bien y mal, sonido y vibración, el femenino y el masculino, contracción, expansión, todas esas cosas que están con polaridad son las que nosotros percibimos. De ahí viene el concepto de la memoria. Entonces ahora me voy a referir a tu cerebro. Entonces tu cerebro, que esa cosa es una cosa de locos, estos cerebros que somos, a lo que somos nosotros es una cosa de locos, de hermosura, de lo que ha significado la evolución humana y lo que es la creación. Pero el cerebro de nosotros tiene unas zonas específicas que se interrelacionan, eso es un gran sistema, para la percepción del tiempo, para esa estimación del tiempo. Y tiene que ver con los ganglios basales. Los ganglios basales no son estructuras cognitivas, son ganglios basales que reciben las
lo más primitivo de nosotros y el cerebelo. Entonces mira lo que se activa, cerebelo, ganglios basales, para después dar una interpretación desde la corteza prefrontal alrededor de la percepción o estimación del tiempo. O sea, tu cerebro hace una lectura y esa lectura que hace del tiempo está basado en su vivencia, lo que has vivido. Lo que has vivido. Y lo que has vivido se ha quedado en sistemas de memoria. Y los sistemas de memoria son sistemas de pasado. Pasado. Y lo tienes encima. Lo tienes en tus células. En cada una de tus células hay memoria celular, hay memoria de la membrana, hay memoria de los órganos, hay memoria de los sistemas. Hay memoria en el DNA, sistemas de información de locos. Y hay sistemas de memoria en el sistema nervioso central que no son solamente el hipocampo. Pero el hipocampo está muy, muy al frente del tema de la memoria de largo plazo. O sea que para ti los eventos sí están grabados en sistemas de memoria. Y hay una mente en ti, que es la mente subconsciente, que tiene el récord de todo lo que has vivido. Porque hay una teoría en neurociencia que dice que el olvido no es posible, que el olvido no existe. Pero que tu cerebro consciente, el que se mueve por el día a día, que no es más del 5% de ese funcionamiento de tu mente, recuerda muy poco y que la mayor parte de tus memorias están en la mente subconsciente y más profundamente en el inconsciente. O sea que tú tienes un pasado que no recuerdas, pero que está rodando. Y está rodando porque se queda en los sistemas de memoria. En la memoria a largo plazo se está consolidando el aprendizaje. Y se consolida el aprendizaje de las cosas que te marcaron fuertemente. Y el hipocampo está muy cerca del sistema límbico y del sistema emocional, del cerebro emocional, está muy cerca de la amígdala. Entonces, cosas que te marcaron muy fuertemente están ligadas a la emoción y están en tu memoria a largo plazo. Las que recuerdas son las que fueron moldeando lo que tú dices que tú eres. O sea, la personalidad, como la idea del yo que tú eres. Todas esas ideas y todas esas memorias, esos sucesos, tanto los que recuerdas como los que no recuerdas, crean una red neuronal que va por todo el cerebro, pero que tiene su asiento por allá muy cerca de la ínsula de la corteza prefrontal, y se llama la red neuronal por defecto, que rueda 24 horas por 24 horas. Siempre rueda. Y se activa mucho cuando estamos dispersos, cuando dejamos de atender. Si yo estoy estudiando, esa red no está. Si yo estoy presente, esa red se calla. Entonces no está rodando todo el tiempo diciendo cómo es que somos nosotros de acuerdo con las memorias del pasado. Entonces recuerda esa red, la red neuronal por defecto. Pero ahora, la red neuronal por defecto, pues que está de moda, entonces todo se lo achacamos a la red neuronal por defecto. Pero es que la red neuronal por defecto tiene también un montón de información de nuestra mente subconsciente. Es que allí se quedaron las cosas hoy como se ve la memoria. La memoria es súper frágil. La memoria se va construyendo como si fuera por capas. Entonces pasó el evento, pasó el suceso, se interpretó de una forma allí. Pero en la medida en la que vas creciendo y estás llenando de más información tu cerebro, la memoria se va cambiando. Por eso que tú juras que pasó como tú dices que pasó, solo tú lo recuerdas así. Y muy probablemente no pasó así. Entonces empezamos a jugar con la idea
de que la memoria es muy flexible. Como todo el cerebro y todo lo que existe en el universo es flexible, está en movimiento, es un juego de ondas y partículas, y en tu cerebro pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué se te repiten situaciones del pasado? Porque tú crees que tú eres eso. Porque tú aceptas y lo repites a ti mismo. Tú repites cómo eres tú. Tú repites lo que pasó. Vuelves y recuerdas y te vuelves a contar la historia para reafirmarla. Entre más te cuentas la historia para reafirmarla, recuerda que el cerebro te la trae completica, la escena, como va quedando grabada en la memoria, pero lo más grave es que es asociado con las emociones. Por eso tú puedes recordar las cosas del pasado que te dañaron, que te dolieron, y si las sigues rumiando y dándoles vueltas, es como reclutar más redes neuronales para que te sigan recordando cada vez que no estás atento que tú viviste eso, que tú eres esa tristeza, que tú eres ese abuso, como si tú fueras eso, que tú eres el que fracasó, que tú eres el abandonado, el traicionado, la traicionada, que tú eres el que ha sido violentado o eres el violento, el agresor. Escúchame, que tú eres la víctima, el tirano o las dos, y recuerda el péndulo. ¿Y qué hacemos entonces? Si ese pasado está, al parecer, tan fijo. Está muy fijo porque tú sigues aceptando que tú eres eso. Porque no has hecho el proceso para entrar a esas redes neuronales y resignificar totalmente eso y empezar a decir, eso es lo que yo experimenté, pero no soy yo. Y el aprendizaje que yo obtuve de esa experiencia fue este. Y ahora lo saco, lo suelto, lo entrego. Porque si no, eso es en lo que me convierto todos los días cada que abro los ojos. En la misma red neuronal por defecto que dice cómo soy yo. Y una ínsula que está conectando el cuerpo con la mente y le estoy recordando a mi cuerpo todo el tiempo, a mi cuerpo físico, el pasado. Con emociones y todo que empiezan a acumularse, a cambiar el pH, a activar unas hormonas del estrés crónico hasta que me enfermo. Por eso la gente dice que el pasado no perdona. Y me parece muy charro que la gente sea capaz de, y eso es las telenovelas, todas las películas, es que solamente hay que sentarse con una conciencia distinta a observar cómo nos entretenemos para darnos cuenta que todo el tiempo estamos reforzando la idea de lo que nosotros somos a través de lo que nosotros hacemos, vemos y compartimos. Porque es como si hubiéramos creado un mundito de limitación, un mundito chiquito en donde se nos repite lo mismo, porque nosotros escogemos repetir eso. Por eso volvemos a las mismas situaciones, por eso tenemos las mismas rutinas, por eso hacemos lo mismo, tenemos los mismos vicios, los mismos hábitos. Por eso cuando vamos a tu futuro es cagado, es súper fácil predecir lo que vas a hacer mañana. Es súper fácil decir lo que vas a hacer mañana, porque ya lo tienes todo listo. Entonces yo mañana voy a hacer esto, con esto, con esto. Y el ritual de la mañana es el mismo. Cómo te levantas, por dónde te levantas, todo lo que haces es lo mismo. Porque está totalmente programado y tú no solamente aceptas el programa, sino que lo refuerzas. Es que yo soy esto, es que a mí me pasó esto. Sigue recordando lo que te pasó. Entonces, si sigues recordando lo que te pasó, te van a aparecer mismos mensajeros con caras distintas. Entonces llegó otra persona, ahora es tu jefe que te recuerda el dolor del pasado, pero ahora tú no estás recordando el dolor del pasado, sino que la bronca la tienes con tu jefe. Ahora pasas toda tu bronca con tu jefe y es una historia igualita a la del pasado.
Viene tu nueva pareja y te recuerda lo mismo. Empiezan como si todo fuera muy bello, muy hermoso, muy distinto, y en un tiempecito, unos meses, estamos cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Por la programación. O sea que el pasado está muy metido allí, sí, pero es tu decisión. Tu decisión ha sido seguir recordando y reforzando todos los días el pasado. Entonces, ¿cuándo va a aparecer lo nuevo en tu vida? Pues cuando decidas. Cuando decidas echarle al cerebro otra información. Cuando decidas no reforzar el pasado. Ir a hacer lo que decimos en neurotransformación con el pasado. ¿Para qué? Pues para que el futuro sea distinto. Porque no te espera un futuro diferente a tu pasado si sigues reforzando esto. Entonces, para nosotros el pasado y el futuro están así en una línea, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el futuro? Escribe qué es el futuro para ti. Sueñas con un futuro distinto, yo lo sé, yo lo hacía. Sueñas con un futuro grandioso. Además, las redes y todo lo que te dicen afuera, en todos los medios de comunicación, pero también en tus iglesias, también en tu trabajo, en tus universidades, en tus colegios, también te dicen lo mismo acerca de cómo sería la vida ideal. Entonces tienes unos sueños para el futuro. Pero cuando ves los sueños del futuro, los estás observando con tu cerebro del pasado, que está condicionado. Entonces, de manera inconsciente, tú a ti mismo dices, eso no, eso yo no lo alcanzo. Tienes muchos deseos, lo pones como tu expectativa, esto es lo que yo quiero lograr porque afuera dicen que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se puede lograr, pero tienes una red neuronal por defecto y una mente subconsciente que está llena de una información que es totalmente contraria a tu sueño. Por eso no llega, no tiene forma de llegar. Entonces nos podemos pasar con todas las formas que hay, que todas son ciertas, escúchame. Un humano cuando toma la decisión de hacer un dibujito del mapa de sueños, es capaz de hacerlo realidad. Y puede ser un mapa de sueños, puede ser un símbolo como lo trabajamos en neurotransformación. Puede ser cualquier cosa, puede ser que yo voy a hacer esto, repetírselo, afirmaciones, lo que tú quieras, que quieras, puede ser sonidos y vibración para cambiar el cerebro, para hacer esto. Todo lo que tú escojas funciona. Cualquier cosa que te inventes funciona. Porque todo depende de tu aceptación. Y ahora estamos entrando en el campo al que yo quería llegar con el tema del tiempo. Entonces, si aquí el tiempo está pendular y hay pasado y futuro como un péndulo, ¿yo qué hago aquí? Tengo que aprender a parar el péndulo. Y no solamente porque quiero parar este pasado y poder crear el futuro. Es porque quiero saber qué hay más arriba. Quiero saber donde no hay polaridad, entonces, ¿cómo se mueve el tiempo? Porque hay gente que dice que el tiempo no existe. ¿Cómo sería vivir en una cosa donde el tiempo no existe? Entonces a mí me encantaría saber todas las respuestas a eso, pero estoy aquí, en mi cuerpo humano, entendiendo el tiempo y cómo se mueve la polaridad y cómo hago para no repetir el pasado en mi futuro. Y de eso se trata esto que estamos haciendo el día de hoy. Se llama el estado de presencia. El estado de presencia. El estado de presencia anula el bamboleo del pasado para el futuro. Porque el estado de presencia es un estado de no tiempo, es un estado de no espacio, porque hay niveles de los estados de frecuencia. Es un estado básico que lo vamos a definir como aquí y ahora. Entonces aquí es un adverbio de lugar, ahora es un adverbio de tiempo,
Y el humano, sin pretender subir a otros niveles de la frecuencia, por ahora, decide parar ese péndulo, tiene la herramienta y se llama la presencia. Entrenarse en los estados de presencia. Entonces la presencia requiere unas cosas muy simples. Por ejemplo, la quietud del cuerpo. Al principio, estoy hablando del principio del entrenamiento, porque uno después puede estar presente en movimiento. La quietud del cuerpo. Nosotros usamos la oscuridad y nosotros usamos frecuencias de sonido. ¿Por qué queremos hacer eso? Queremos hacer eso para que el cerebro se silencie, para que la red neuronal por defecto deje de hablar tanto. Y yo pongo mi atención en otra cosa. Y disminuye la bulla de mi cerebro, todo ese ruido. Y a través de estar quieto, respirando, arranca la coherencia de ese corazón con ese cerebro. Y esto se va nivelando y voy entrando en estados de la mente en donde puedo observar sin ruido. Observar es dar un paso atrás del péndulo y observar el balanceo del pasado y del futuro. Y desde estados de presencia en total conciencia observo el pasado. Lo observo sin juzgarlo. Y me doy cuenta. Y quiero que ya eso sea suficiente. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos en neurotransformación? Aceptamos. ¿Qué aceptamos? Primero, que tenemos el poder para estar en la presencia. Segundo, aceptamos el conocimiento y los conocimientos nuevos, todo lo que nos sirva para poder estar dentro de nosotros. Pero con respecto a lo que tú viviste en la vida, la aceptación es clave para que puedas resignificar. El camino por el que caminamos en neurotransformación es que si yo acepto eso que me pasó, si yo lo observo desde la presencia, puedo encontrar cuál fue el aprendizaje, qué fue lo que aprendí de esa situación. Y el aprendizaje no son cosas lindas, no siempre son cosas hermosas. Aprendí a amar, aprendí a no sé qué, aprendí a soñar, aprendí a crear, eso es precioso. Pero el pasado que nos tiene atrancados no es ese. El pasado que nos tiene atrancados es el que escondemos, el que nos da vergüenza. Vergüenza, el que nos genera culpa y por sobre todo miedo. Y esas son las emociones que tienen una frecuencia de vibración más lenta. Recuerda las tres: el miedo, la culpa y la vergüenza. Pero el miedo es por sobre todas la emoción más importante que tenemos para la supervivencia. Pero es tan tremendo el miedo que se ramifica y que empieza a tener un tipo de manifestaciones que llegan a ser hasta imperceptibles para ti en el juego del humano. Se te pierde la noción hasta que estamos en total presencia y podemos observar el miedo. Solo en total presencia te das cuenta cómo la manifestación del miedo se fue yendo y de pronto ya no es solamente el miedo a esto, sino que lo reflejo en las alturas, que lo reflejo en los animales. Yo le tenía miedo hasta a las gallinas. Sí, ríe hacia allá, hasta las gallinas. Y yo tuve que observar eso para poder entender qué era lo que me estaba pasando.
Se ramifican los miedos hasta parecer los más fuertes. El miedo al dolor físico, el miedo a la enfermedad, el miedo al rechazo social, el miedo al señalamiento, a la burla, al aislamiento, a la soledad, el miedo a la enfermedad, a la incapacidad, a la discapacidad, el miedo a la enfermedad mental, el miedo a la pobreza absoluta, el miedo al fracaso. Y vamos bajando en poder de los miedos hasta llegar al miedo a la muerte. Por eso, el diseño para que el humano sobreviva está basado en el miedo. Y todo tu pasado, que se sigue repitiendo, está basado en el miedo, en la culpa y en la vergüenza. Y eso generó dos tipos de reacciones grandes en la polaridad. Te convertiste en una víctima, mayoritariamente porque todos somos víctimas y tiranos. Recuerda el péndulo, nosotros somos todo el péndulo. Pero para sobrevivir escogemos ser la víctima o el tirano o la tirana. Roles, papeles, muñequitos, sobreviviente. Y eso no somos nosotros. Ese es el sobreviviente. Ese es el que tiene mucho miedo. ¿Y cómo lo podemos observar? Solo en estados de presencia. Si no aprendes a estar en estados de presencia, vas a seguir. Yo no sé cómo decirlo, porque como yo llevo miles de encarnaciones aquí repitiendo, tú también vas a seguir repitiendo. Vas a seguir repitiendo lo mismo. Vas a seguir encontrando las mismas razones para llorar, las mismas razones para fracasar, las mismas razones para tratarte mal, las mismas razones. Vas a poner unos sueños súper altos, hermosos, divinos, te vas a esforzar un montón y apenas sale el sobreviviente, cagao de miedo. Porque, qué pena la palabra, porque el miedo es un poder y te llena de limitaciones, de ideas acerca de tú no eres capaz, tú no puedes, tú eres muy pobre, tú no sé qué, el futuro inmediatamente se contamina. Y como no llega el sueño, viene el fracaso. Entonces se construye más fracaso sobre lo que no hemos logrado. Bien. Parece muy terrible el panorama. No. Es súper simple el mecanismo como fuimos creados. Porque esa es la experiencia humana. La experiencia humana es un ser como somos nosotros, que es un alma espíritu, una inteligencia, que literal escogió venir a vivir la experiencia humana. Porque la experiencia humana es esta que tú y yo estamos viviendo. La experiencia de la polaridad extrema. Si aprendes a observar la polaridad de las tuyas, si aprendes a observar tu luz y tu oscuridad, si aprendes a observar tu bien y tu mal, si aprendes a observar tus emociones, a observar tu miedo, tu sobreviviente, si aprendes a observarlo sin juzgarlo, o sea, si aprendes a estar en la presencia, se abre el camino para la evolución. Y ahí estamos hablando del trampolín, ahí hablamos del salto, ahí estamos hablando de ahora sé quién soy. Y soy el humano que está viviendo en la polaridad, pero a la vez soy esa cosa más grande que está viviendo la experiencia de ser humano. Y la herramienta se llama la presencia. Y la presencia se entrena. O sea, nosotros todos los humanos somos una cosa preciosa, un nivel de inteligencia, un nivel de habilidades y capacidades que apenas las estamos descubriendo. No hay un humano que no pueda hacer esto. Todos podemos. Por eso esa huevona, perdón, se me va otra palabra, de estarnos comparando entre nosotros y decir que este está más avanzado, el otro está más atrasado, este está despierto, el otro está dormido, este es consciente, el otro es inconsciente. Eso es un juego que nos sirve,
porque todo el que se compara y cree que está más avanzado está colgado el péndulo de la polaridad, avanzados, atrasados, despiertos, dormidos. Eso es el péndulo de la polaridad. Cualquier opinión tuya que tenga opuesto es polaridad humana. O sea, estás jugando el juego. ¿Cuál es el jugador? El jugador que es el que va a poder avanzar en el juego, el que es capaz de parar y dar un paso atrás, observar sus polaridades y morirse de la risa y decir, me la pillé. Y voy a parar esto. Agradezco aquí, acepto mi culpa, mi vergüenza, acepto todo lo que vivo en la vida, mis triunfos, mis grandes triunfos, mis fracasos, mis rotundos fracasos, las cosas que he hecho vergonzosas detrás de todas las puertas que nunca las confesé ni nunca las dije, pues ahora las observo, no tengo que salir con un letrero diciendo todo lo que hice. Me lo tengo que reconocer a mí, lo tengo que aceptar yo y decir, pero claro, soy mezquino, soy avaro, presto plata, pero esperando que me reconozcan, doy afecto porque estoy esperando que me cuiden, reconozco mi víctima, reconozco mi tirano, y el juego se abre. Ahí es donde empezamos a jugar con fuerza. Ahí es cuando decimos, ok, reconozco esto, reconozco que no me amo. Y si reconozco que no me amo, que lo que he hecho es sobrevivir, que lo que he hecho es compararme, que lo que he hecho es correr una carrera contra el tiempo, contra la vejez, contra la enfermedad, presionada por el entorno, el afuera me está diciendo que tengo que lograr esto, que tengo que lograr lo otro, y estamos muy cansados. Para. Por favor, para, descansa, respira, respira. Llena tu cerebro de otra información. Permítete otra información. Permítete la posibilidad de aprender con entrenamiento a estar en estados de presencia. Presencia. Y hay niveles de presencia. Y nos vamos desde niveles muy chiquitos de presencia con el cuerpo, presencia con las emociones, con los pensamientos, con el entorno, con sonidos, con olores, con sabores, e ir subiendo niveles de presencia. Seguir subiendo. ¿Y por qué digo subiendo? Porque pues los cuánticos les mostraron el tiempo como un tejido, como una red superpuesta, en donde lo que había era relacionamiento. Hay otros que dicen que es una espiral y que es ascendente. Wolkoff, que es el que está hablando ahora del juego, dice que se lo mostraron como un hexágono, pero entonces yo tengo que contar a mí cómo me lo mostraron. Y entonces para mí el estado de presencia es un estado que cancela el pasado y el futuro, es un estado de ser. Y lo que me muestran literal es como si fuera una espiral muy pequeñita, doradita, pero es súper chiquita, súper chiquita. Y cuando yo me acerco en mi mente, está llena de unos punticos pequeñitos. Y cuando yo toco un puntico pequeñito, se despliega, se abre. Y dependiendo de si lo toco muy abajo, se me abre así como es la realidad de nosotros, como en pasado, presente y futuro. Entonces aquí veo lo del humano. Pero a veces yo he dicho, entonces, ¿cómo será abrir por aquí arriba? Entonces abro punticos por allá arriba. Y allá se ve otra cosa. Otros colores, como otras realidades, otras cosas. Y no están pasando en pasado, presente y futuro, sino como si estuviera ahí todo junto, como si no hubiera realmente sino presente. Entrenamiento. Entrenamiento. Permite que llegue información nueva, porque este es el tiempo de la información. Permítela. No te pegues de los dogmas del pasado. Yo tuve que romper con dogmas estuve 30 años en una religión cristiana y antes, toda mi vida,
en la religión católica yo tuve que romper todos mis dogmas. Lo que yo creía acerca del bien y del mal, pero también lo que creía de la ciencia. Yo me formé como médica occidental, alópata. Yo no creía sino en la medicina occidental, en los journals, en la ciencia médica de Occidente. No me permitía acupuntura, ni ayurveda, ni nada de eso. Me parecía pues que frente a lo que yo sabía, eso era ridículo. Escúchame, que yo tuve que tumbar todos mis paradigmas para aceptar que esa medicina era mucho más antigua y que tenía unas cosas impresionantes que me llaman la atención y que hoy estudio. Y tuve que romper con la idea de la democracia y me tuve que ir a hacer política y vivir hasta el fondo lo que se vivía ya como mujer y como política para poder decir, tampoco ese es mi camino. Entonces a mí me ha tocado desmontar un montón de cosas, Dios mío, que hoy me tienen aquí hablándote. No te puedes pegar del pasado. No te puedes pegar del pasado. El pasado, primero lo recuerdas de manera distorsionada y acomodada. O sea, eso no pasó así. Y segundo, te está limitando el futuro. Estás creando un futuro basado en el pasado. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a soltar? En serio, como nunca hoy hay información para hacer eso. En serio. Nosotros en neurotransformación lo que hacemos, ya tengo equipo, entonces ya estoy más contenta porque ya no estoy tan sola. Entonces mira, sesiones presenciales y sesiones virtuales para que hablemos. Y a mí lo único que tienes que hacer es escribirme y ya. El WhatsApp mío es más público que público. Yo no tengo ningún interés en que sea privado ni nada de eso. Yo vine a lo que vine. Estoy haciendo lo que vine a hacer y lo voy a seguir haciendo. Viene la otra. Entonces hacemos talleres presenciales. ¿Por qué la presencialidad es tan importante? Porque nos juntamos de manera cercana frecuencias, campos electromagnéticos con mentes, con intención semejante. Queremos cambiar. Entonces yo nunca te diría que es mejor virtual que presencial. Me encanta todo, porque ahora estoy trabajando con todo. Pero los retiros son una cosa de locos. Es que los retiros son una pausa. Los retiros son 3 días en otro entorno, en donde o cambias o cambias. Y aquí a los que han ido a estar conmigo en retiros, vamos, los que han hecho retiros de neurotransformación, diga lo que quiera. Si no es una pausa, eso es como que a uno le metan un cable de 220 en el cerebro. Entonces cambiamos. Y cambiamos la percepción del mundo, Entonces yo no voy a dejar de tener contacto directo con la gente porque eso es lo que se me dice a mí mismo y eso es lo que yo siento y es de lo que yo siento que mi vida se nutre. Y voy a seguir haciendo eventos online. Este año nos estamos preparando para hacer unas cosas preciosas online. Ya empezamos con los talleres de Zoom. Pronto va a salir el primer curso de neurotransformación online para todos mis pacientes y acompañados que están en otros países. O sea, tengo mucha emoción. Pero esta cosa no funciona, no es proyecto de evolución, eres tú. Puedes escoger lo que quieras, no me puedes escoger a mí, si quieres no me escojas a mí. Escoge lo que te resuene en el corazón, pero toma la decisión de llevar nueva información a tu vida para que puedas cambiar. Pero si es conmigo y yo soy tu mensajero, es que así tenía que ser, yo soy tu mensajera. Las personas que me están escuchando hoy son personas que les toca que yo sea su mensajera. ¿Yo qué hago? Pues yo no. Pues a mí me tocan los que a mí me tocan. Tengo familias enteras. Tengo gente que en otros países. Yo solo sé que hay una frecuencia entre tú y yo que se relaciona, que se encuentra. Y es una relación de compañeros. Por eso nos tratamos bonito y nos tratamos como, es que somos lo mismo. Yo estoy en las mismas. Yo también tengo que parar el péndulo. Yo también me meto en unos miedos y unas cosas de locos. Yo también bajo al infierno y le enseño a la gente a bajar el infierno, a ver qué es lo que tiene oscuro. Yo soy lo mismo que tú. Por eso podemos trabajar como compañeros en esto y ayudarnos en esto para que juntos salgamos de aquí.
Entonces hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Y me dijeron mis amigas mis compañeras de marketing, pero a mí se me olvidó, que es que les íbamos a dar un regalo a todos los que estuvieron aquí. Y yo digo que sí, que claro, lo estoy diciendo muy tarde, pero había que decirlo, era temprano, pero todos se quedaron y hay 120 personas acá. Y es que te vamos a mandar, ahorita pones ahí la palabra técnicas, un extracto, una fracción de una conferencia que di sobre resiliencia, en donde describo unas técnicas que te van a ayudar, que te van a ayudar. Entonces, escribe ahí abajo técnicas, así se llama la palabra, técnicas. Y si escribes técnicas, mis compañeros de marketing te van a mandar ese extracto de esa conferencia en donde estamos describiendo unas técnicas que son sencillas para que tú puedas empezar a entrenarte. Pero también tengo que contarles que ya les dije que este año va a ser una cosa de locos porque se está expandiendo, Proyecto de Evolución se está expandiendo y yo estoy feliz. Es que vamos para retiro. Tenemos retiro 1, 2 y 3 de mayo. O sea, la semana entrante. Es puente. Viernes, sábado y domingo. Por Dios, solo déjalo resonar en tu corazón. Solo déjalo resonar en tu corazón. Porque el tema de por fin yo soy es el que hablamos hoy. Es presente, pasado y futuro. Para poder responder quién soy yo. Entonces el primer día trabajamos todo el día en la presencia. Entrenamiento para los estados de presencia. Desde por la mañana hasta las 10:30 de la noche que hacemos fogata. Solo entrenamiento en estados de presencia. Porque el sábado nos vamos para el pasado, desde el presente. ¿A qué? A hacer lo que sabemos hacer. Resignificar. Aceptar, resignificar y soltar. Pero vamos juntos. Y vamos a tener maestra de los cuencos y tenemos frecuencias que hemos estado estudiando para poder llevarte a ese estado de presencia juntos. Y vamos a ir en esos estados de presencia juntos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Y el domingo es el día del diseño del futuro. Porque ya con poca carga, ya hemos tumbado, ya soltando cosas viejas y entendiendo todas las resoluciones que hacemos. El domingo nos disponemos a diseñar lo que queremos de verdad. Mira, yo no tengo que decirte que esto funciona porque son ustedes los que lo han vivido. Ustedes pueden contar ahí. La última vez me llamó una de España, viviendo en España y me dijo, colombiana en España, me dijo, vea, y me mandó el dibujo que había hecho en Por fin yo soy. Y uno de los espacios tenía una bandera de España. Este era mi sueño, venir a vivir a España. Y la estoy llamando desde España. Porque yo les pido que cuando se cumplan los sueños, me manden el dibujito, el símbolo que hicieron y lo que lograron. Yo solo sé que vamos a cambiar porque tenemos mucho deseo de cambiar y de evolucionar y de avanzar. Y que lo podemos hacer juntos. Si quieres tener más información, tienes que poner la palabra retiro. Ponga ahí retiro y a mí mismo le llega la información. Y no chille por plata. Hágame el favor y escriba y diga cómo lo quiere pagar. Porque así funciona con nosotros. Hay que reservar el cupo para que a mí pues me dé para poder pagar toda la gente que vamos, porque va el equipo de cocina, va el equipo de aseo, van todos mis compañeros, mi asistente, los facilitadores, todo lo que tenemos que hacer, la comida, todas las cosas que tenemos que hacer, el transporte, porque es con todo. Desde que salimos de Medellín es con transporte, es con todo, tú allá no tienes que sacar un peso para nada. Pero si te resuena en el corazón, escríbame. Escriba cómo lo va a pagar, porque esto no se trata del dinero, esto se trata
de que nos acompañemos a cambiar. Y sé cómo hacerlo, y tú sabrás cómo hacerlo, y nos vamos a entrenar juntos y juntas y vamos a salir adelante. Así que escríbeme, yo contesto. Mi WhatsApp ahí está en todas las redes. Mándeme mensaje si quiere. Pero realmente deja resonar esto en el corazón. Nosotros somos los dueños del tiempo. Nosotros podemos cambiar la percepción del tiempo que tenemos. Nosotros podemos hacer simulaciones del pasado y del futuro. Nosotros podemos deshacer redes neuronales viejas del pasado que están llenas de dolor y de miedo y de culpas y de vergüenzas que no hemos hablado con nadie, llenos de ira, de rabias, de odios, de menosprecio por nosotros mismos. Todo eso se puede cambiar. Todo se puede cambiar. La naturaleza de la energía y de las partículas es volátil y el observador es el que organiza los patrones de las partículas y de las ondas. Tú y yo estamos encontrando el verdadero poder. El pasado no te va a matar, pero tienes que tomar la decisión de cambiar. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Y la decisión de cambiar solo la puedes tomar tú. Y tu vida no la va a salvar nada ni nadie. Así tengamos muchas ayudas allá afuera, porque tenemos muchas afuera y adentro. Seres de todos los tipos, pero nadie te puede salvar sino tú, porque tienes todas las herramientas para cambiar. El futuro que sueñas va a llegar cuando seas capaz de parar ese péndulo y mirar el pasado, aceptarlo, agradecerlo, sonreírle y soltarlo. Porque ese día puedes ir a crear el futuro con libertad. Te mando un abrazo inmenso. Recuerda escribir las 2 palabras. Técnicas, si quieres el fragmento de la conferencia, que te va a dar unas técnicas para que empieces a entrenarte. Y retiro, si quieres venir con otro al retiro. No es más, no era más. Y prepárate para cosas maravillosas que vamos a tener este año desde Proyecto Evolución. Un abrazo inmenso. Ahí estoy recibiendo todos esos corazones y es como si me estuvieran llegando aquí. Como si tuviera corazones por todas partes. Estoy muy feliz de vivir todo el caos que he vivido en este principio de año. Porque me ha enseñado una cantidad de cosas. Y yo sé que ustedes también han estado pasando por cosas súper duras. Este año de cambios necesitamos herramientas. ¿Nos vamos a seguir viendo? Pregunta antes de dormir qué es el tiempo. Pregunta antes de dormir cómo se puede modificar el pasado. Para que tú veas la conexión de tu alma espíritu, cómo te empieza a descargar información. Descansa. Feliz noche. Un abrazo de todo corazón. Preciosas, qué belleza. Aquí están todos los sueños. Yo sé que estás dispuesta a cambiar. Yo sé. Yo lo sé. Yo sé. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Por ahí están diciendo que el retiro es una reseteada. ¿En serio? 3 días haciendo técnicas y entre que el bosque, que la montaña, ojos vendados, meditaciones, comida sin harinas. Bueno, con una harina nomás por comida. ¿En serio? ¿Cómo no vas a cambiar? Allá los espero a los que quieran.
Muy bien. A todos los de las técnicas, ya les enseguida el, eh, les mandan el fragmento y a todos los del retiro les va a llegar la información. Y acuerden lo que les estoy diciendo, como usted diga, recuerde que podemos ayudarte a eso. Dígame cómo lo va a pagar. No es más. Sí, estamos un poco locos por aquí, pero así funciona. Feliz noche. Les deseo todo lo bello de la vida que se puede. Y se puede cuando somos capaces de aprender a estar en la presencia, agradeciendo y soltando todo el pasado, aceptando todo lo que hemos sido y volviendo al presente para decir, esto es lo que yo soy. Un ser precioso, multidimensional y poderoso en un cuerpo con polaridad. Chao, feliz y feliz y feliz noche. Chao. Ay, me demoré mucho. Chao. Ay, no, se me olvidó cómo cerrar esto, por Dios.